Nicolás por esta invitación. Muy bien, empezamos a grabar. Todos avisados, nada de andar divulgando claves bancarias, no, eso no, porque ya queda todo escrachado. Bueno, les decía, le quiero agradecer en primer lugar a Nicolás por esta posibilidad de poder compartir este momento y estos conocimientos con ustedes y aprender juntos, ¿no? Porque siempre uno, cuando está dando una capacitación, también creo que es más lo que se lleva que lo que da. Y aparte que me parece muy interesante que podamos tener esta mirada como gran comunidad que somos sobre los aspectos de comunicación, en este caso que es lo que nos convoca de la gran familia salesiana. Así que bueno, ya Nicolás les habló un poco de mí, así que saben desde qué lado les voy a estar hablando. Em, Bien, y vamos a presentar entonces. Ya me olvidé de poner la presentación, pues yo soy de hablar mucho, como se darán cuenta. Y entonces, mm, ya me olvidaba de compartir la presentación. Andrés, de paso, aprovecho y Sí. digo a una cuestión técnica que acá Andrés lo dice. eh, si alguno tiene la conexión un poco lenta, apague la cámara, ¿sí? Que acá lo dice Alejandra. Bien, esperen que estoy acomodando acá, así los veo bien. Bueno, y como les adelantaba un poco recién Nico, en base a lo que veníamos hablando, la idea es que yo en algún momento voy a ir haciendo algunas preguntas para que podamos participar y que podamos ir viendo también los casos de cada uno. Eh, Vamos a buscar siempre respuestas breves, son cosas más cortitas, pero para que podamos ver todo el universo de posibilidades que tenemos y que nos encontramos acá. Y bueno, respecto de esto técnico que decía recién Nicolás, tengamos en cuenta eso del uso de la cámara. Y los que tengan buena conexión y tengan ganas de prender la cámara, siempre será bienvenido. Bueno, muy bien. ¿Se ve bien ahí la presentación? Ya les dije, yo soy más de hablar que Perfecto, de usar Andrés. presentaciones, pero excelente. Bueno, vamos a comenzar entonces. ¿Cuál es el objetivo que tenemos para esta capacitación de hoy? No es que se conviertan todos en periodistas, aunque en realidad sí lo van a hacer porque por definición periodista es el que hace periodismo, o sea, manejar información, ya si hacemos algo de eso, ya nos podemos definir como periodistas. En este caso, nos interesaba que puedan utilizar la entrevista como herramienta, ¿sí? Eh, Me gustaría que tomen ahora unos 30 segundos cada uno para pensar y si quieren tomar nota ahí del concepto que tienen ahora de entrevista, cómo lo pueden definir en una frase. Y después lo volvemos a ver al final de este encuentro. ¿Sí? Porque la idea es que ustedes puedan ampliar este concepto y tener una herramienta más valiosa para las comunicaciones. ¿Sí? Como digo acá, aprovechar el potencial de la entrevista como herramienta periodística para generar contenidos de calidad. Bien, comenzamos entonces. Excelente. Empezamos por el principio, vamos a la definición de entrevista, pero van a ver que tenemos que hacer una salvedad para ir antes para atrás. Se habla de la entrevista como género madre del periodismo, ¿sí? Me adelanto un poco acá a la presentación. Se habla de que la entrevista se utiliza para nutrir a la noticia. ¿Alguien que se anime a dar una definición de noticia? No importa, ¿eh? Ahora lo vemos juntos, pero... Puedo Tal vez, decir, no sé, un hecho informativo o algo por el estilo. Un hecho informativo, dice Daniela. Bueno,
¿Habrá alguna otra definición? No importa, ¿eh? Dar Lo a que venga conocer ahora. una Para mí, información. Dar a conocer. Bueno, ¿qué Dar a más? conocer una para novedad. mí noticia es una novedad. Una novedad. Ok, bien. Bueno, perfecto. Ahí tenemos algunas. Vamos a ver. En realidad, noticia tiene mucho de todo esto que ustedes nombraron, pero lo más importante es que nosotros tengamos presente que la noticia es una construcción, ¿sí? Una construcción que hace, como les decía, el periodista, ¿sí? No hace falta tener un título de periodista. Ya con hacer periodismo somos periodistas. Eh, Perdón para los periodistas que me escuchan decir eso. Yo, por ejemplo, no estudié periodismo. Estudié locución, estudié producción de radio, estudié publicidad, pero no, periodismo como carrera nunca la estudié en sí. Em, entonces es muy importante que tengamos en cuenta esto de que es una construcción la noticia, porque entonces vamos a poder entender mejor, si bien acá no estamos apuntando a trabajo en medios de comunicación masivos, nos va a servir para tomar de ejemplo. Fíjense cómo frente a un mismo hecho vemos diferentes coberturas de distintos medios, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que cambia? El hecho es el mismo, lo que cambia es la noticia, pues son construcciones, ¿sí? Entonces, no sé, frente a un... Vamos a hablar de afuera, si no generemos tanta polémica. No sé, la Reserva Federal decide aumentar la tasa de interés. Bueno, eso tendrá una lectura para unos, otra lectura para otros, y todas son válidas, porque están generando su propia noticia frente a un dato duro que es la suba de la tasa de interés. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta eso y tenemos que tener en cuenta también que la construcción de esta noticia siempre está realizada por un sujeto, ¿sí? Con lo cual no existe la objetividad. Sí tenemos que pretender ser objetivos. ¿Qué podemos hacer para eso? Evitar, por ejemplo, la adjetivación, ¿sí? Que igual son recursos que se ven, pero por lo menos que los tengamos presentes. Después vemos si le queremos agregar adjetivos o no. No es lo mismo decir chocaron dos autos que brutal choque de dos autos. Sí, a ella le estamos agregando mucha connotación. Ahora, si es una decisión nuestra, perfecto. Pero que no sea algo que nos sale porque la única forma que se me ocurre de describirlo es diciendo que fue brutal. ¿Sí? Entonces, lo mejor que podemos hacer es agarrarnos de los datos concretos, ¿sí? Pero, como les digo, siempre teniendo en cuenta esto de que nunca va a ser objetivo. Porque si bien hablamos de datos concretos, yendo al mismo ejemplo del choque, vamos a tener muchísimos datos para brindar. Podemos hablar de a qué hora fue, en dónde fue, si funcionaban o no los semáforos, las marcas de los autos, los colores, la edad de los conductores. Y nosotros vamos a tener que dar una noticia, ¿sí?, de determinada extensión. Entonces ahí ya en la selección de datos estamos poniendo nuestra impronta, que tiene que ver con nuestros conocimientos previos, con nuestras vivencias, con lo que nos genera esa cobertura. Y también, algo muy importante, porque acá venimos hablando solamente del periodista, tenemos que tener en cuenta a nuestra audiencia, ¿sí? Porque si yo estoy hablando de un choque otra vez, vuelvo a poner de ejemplo a los medios porque es lo que tenemos más a mano. Para un diario, ¿sí?, que sale en todo el país, será una cosa. Ahora, si lo estoy cubriendo para un diario local y sabemos que esa es una esquina de nuestro barrio en la que hay un choque peligroso por mes, porque se viene reclamando que se ponga un semáforo, lo podremos hablar desde otro lado. Y si lo estoy cubriendo para un medio que se dedica que está especializado en autos, podremos hablar sobre las fallas que viene presentando ese modelo de la marca Renault, por ejemplo, que se lo ve involucrado en muchos accidentes viales. Porque como ya veníamos hablando, los nuevos modelos de freno ABS J8, no sé, ¿sí? Podemos hablar de algo más específico. Eso es muy importante porque, digo, llevándolo a los ámbitos nuestros de las casas salesianas, no es lo mismo comunicar para los alumnos, comunicar para las familias o comunicar para algún grupo más
más concreto, no sé, para el centro juvenil, para los chicos del centro juvenil. Ok, los chicos del centro juvenil no es lo mismo que decir toda la comunidad o algo que se va a publicar en las redes sociales. Bueno, perdón como verán, la comunicación siempre es muy, está todo muy pegado. Entonces, si bien yo arranco hablando del tema entrevista, siempre me voy a estar yendo para otro lado. Pero bueno, trato de ir volviendo y si no, ustedes me avisan también. Entonces, una vez que tenemos esta definición de noticia, podemos volver a lo de entrevista. Acá tenemos que es reconocida como género madre del periodismo. Y lo interesante es tener en cuenta que la entrevista no solamente es lo que se conoce como el reportaje publicado, sino que muchas veces hay entrevistas que se utilizan para otro tipo de finalidades, ¿sí? No sé, yo tengo que hacer un informe, tengo que hablar sobre, no sé, estamos preparando ahora material sobre Artemides Sati. Ok, bueno, entonces tengo la posibilidad de entrevistar a alguien que me dé información sobre Sati, ¿sí? Porque ya usé toda la información que tenemos en sati.org y quiero algún dato más, ¿sí? Entonces conseguí a un vecino que conocía a una tía y me va a contar, no sé, la comida que le gustaba. Bien, y vamos a hablar sobre los gustos de comida de Sati. Yo no voy a estar diciendo que entrevisté, porque en realidad ahí el objetivo no es eso, sino la información que vamos a obtener. ¿Sí? Muy bien. Sigamos avanzando. Hasta acá va quedando todo claro, ¿hay alguna duda? Si no, cualquier cosa me van parando y lo vamos viendo. Igual al final hacemos preguntas generales, pero digo, si hay algo de lo que yo estoy diciendo que no queda claro, por favor háganmelo saber y vamos aclarando. Bueno, vamos a ver entonces las partes de una entrevista, ¿sí? Sobre todo lo más importante es tener en cuenta que tenemos un objetivo para la entrevista. Yo tengo la posibilidad de entrevistar a Lionel Messi, por ejemplo. Ok. El tema es que, por ejemplo, un personaje muy importante no nos lleve puesto el objetivo que nosotros tenemos o que tendríamos que tener. Sí, porque si ustedes se fijan, todas las noticias que podemos ver relacionadas a Messi hablan de algo puntual. Messi festejó el cumpleaños de su hijo. Messi convirtió 8 goles y rompió un nuevo récord. ¿Sí? Messi nos cuenta las chombas que le gusta usar. Bien, no es hablamos con Messi. Por más que pueda sonar interesante, atractivo, el tema es, ok, yo consigo la entrevista con Messi, lo traigo a Messi acá, lo siento acá al lado mío. ¿Y de qué hablamos? ¿Hacia dónde va la charla? Y ustedes se darán cuenta que más de una vez nos encontramos con ese tipo de entrevistas en programas de tele, en un montón de contenidos que a veces es la figura, ¿sí? Pero bueno, siempre tenemos que tener definido un objetivo porque eso nos va a ayudar a, a poder direccionar todo hacia ese lado. Así que vamos viendo. Yo acá armé una secuencia a esto, la verdad les digo, tiene que ver con lo que yo propongo. No sé qué tan académico es esto, pero bueno, me parece que son por lo menos las cosas que yo tomo en cuenta en el momento de hacer una entrevista y que confío en que a ustedes también les pueda servir. Como les decía, primero tener en cuenta esto de definir un objetivo, ¿sí? Algo de lo que ya estuvimos charlando, no todo se publica. Tenemos entrevistas que son para nutrirnos de información. Yo acá pongo entrevistas de investigación, ¿no? Por ahí hablar de entrevistas de investigación suena algo súper complejo, pero puede ser esto, de hablar con el vecino de la tía de Sati que nos cuente qué le gustaba comer, ¿sí? La economía de recursos es muy importante también. Si tenemos nuestro objetivo ya claro de entrada, nos vamos a ahorrar unas cuantas cosas. ¿Qué quiero decir? Si yo, siguiendo con este ejemplo, si quiero que el vecino de la tía de Sati me cuente qué comía, no hace falta que vaya con 3 cámaras, iluminación,
Por ahí lo resuelvo haciéndole un par de preguntas por WhatsApp y eso también es una entrevista, ¿sí? Em, no subestimar los temas, ¿sí? Porque uno puede decir, ah, bueno, pero yo quiero saber solamente qué le gustaba comer a Sati. Bueno, pero si yo lo tengo planificado, me voy a evitar estar dando vueltas, voy a poder definir claramente con quién tengo que hablar, ¿sí? Eh, y otra cosa importante del objetivo es que sea sintético y alcanzable. Yo acá hablo que se puede escribir en una sola frase, ¿sí? Porque no hace falta que lo estemos escribiendo, pero digo, son cosas para que vayamos teniendo en cuenta a la hora de planificar nuestras entrevistas. Eh, Porque si yo digo, no, quiero invitarlo a Lionel Messi porque quiero que me explique cómo elige su ropa, cómo patea los tiros libres, qué es ser un buen padre, por qué extraña Rosario y si le gustaría o no volver a vivir en Barcelona. Ok, ¿cómo vas a hacer? No, viene 10 minutos y le voy a preguntar todo eso. ¿Y cómo vas a hacer? Ahora, si vos me decís, no, viene a pasar toda la tarde, me dijo que no tiene problema, bueno, bárbaro, por ahí te sirve. Ahora, si yo tengo el objetivo bien definido y, como le decía, y alcanzable, nos va a ahorrar unos cuantos dolores de cabeza. Muy bien, a ver, no, esto no era para acá, ya estoy haciendo lío con la presentación. Volvemos a esta secuencia. Una vez que tenemos definido el objetivo, vamos a la parte de preproducción. Eh, es importante acá que podamos investigar el tema, ¿sí? Esto sería un paso antes incluso de elegir al entrevistado. Decir, bueno, tenemos que seguir hablando de Sati. Ya agoté la fuente oficial que era la página que armaron desde la inspectoría, Sati ORG. Quiero seguir bajando información. Se viene la fecha encima. Para nosotros es muy importante. Buenísimo. Y ahí es donde en la investigación puede llegar a salir esto de, che, podemos traer a uno que nos va a dar algo más de información. Bien, ahí seleccionamos al entrevistado y después viene otro tema, miren, acá, mal tipeado, convocatoria. Es para ver si están atentos. Eh, el momento de convocar al entrevistado, ¿no? Porque, ¿qué puede pasar ahí? Decir, bueno, sí, me contaron que existe este señor que podría hablar con nosotros, pero no tengo el número de teléfono. Bueno, parece que no, pero el momento de contactar al entrevistado también es un momento clave. Ver por dónde le llegamos, ¿sí? En el caso que fuera, no sé, quiero hablar con un actor conocido, bueno, ¿por dónde llego? Tengo el número de otro actor que por ahí lo conoce, pero me dará bola si lo llamo. Consigo el número del prensa, ¿estará el prensa por ahí? Bueno, eh, ese tipo de cosas que tenemos que tener en cuenta. Em, Después, yo acá hablo de la persuasión. No pensemos en la persuasión como algo malo, sino en esto de engancharlo también al entrevistado, ¿no? Como les decía, tengo que hablar con un actor. Ok, yo quiero hablar con el actor porque eh, es de Viedma y quiero que me cuente qué conoce de Sati y cómo se conoce la figura de Sati en Viedma. Bien, pero yo no sé si a él le va a interesar hablar de eso. Ahora, si justo es un actor que participó en la película 1985, que se estrenó ayer, por ejemplo, en Avant Premier, bueno, yo lo puedo contactar con la excusa de hablar de la película y en el medio hablamos del tema que a mí me interesa, ¿sí? Em, entonces, por eso digo que debe ser redituable para ambas partes, porque si yo no le ofrezco al entrevistado algo que le interese, ¿y por qué me va a dar su tiempo, su atención, ¿no? Entonces hay que tenerlo en cuenta. No siempre tiene que ser con respecto a la entrevista que sea redituable. Capaz le interesa, no sé, vení que hacemos la entrevista en los estudios nuevos de COSAL, le puedo decir no sé, algún egresado de hace muchos años y por ahí ya el solo hecho de ir a conocer los estudios nuevos le genera las ganas de ir, ¿sí? Y no tiene que ver tanto con lo que se publica de la entrevista o no. Eh,
O no sé, como nos invitaron recién a un asado. Vení que hacemos un asado y hacemos la nota. Y bueno, conmigo cuenten, por ejemplo, para ese tipo de cosas. Bien, dentro de la preproducción también es interesante que nuestra investigación esté centrada, una vez que lo tenemos definido, en el entrevistado. Cuáles son sus gustos, ¿sí? Su forma de hablar. Si es una persona que es de hablar siempre en un registro muy formal, yo no voy a empezar una entrevista o incluso antes, no lo voy a llamar, por ejemplo, para contactarle y decirle, che, ¿cómo está? Te quería preguntar si tenés un toque, te pasás por acá, charlamos un rato. Y viceversa, ¿no? Digo, si es una persona de manejarse de una forma más informal, no le voy a mandar un mail con un pedido formal porque por ahí ya lo espantamos de entrada, ¿sí? Lo mismo, el tratamiento, por ejemplo. No sé, hay gente que le gusta que le digan, no, el licenciado, ¿sí? Tal. Perfecto. Los llamaremos por el licenciado. Si le gusta que le digan cacho, le diremos cacho. Y ese tipo de cosas nos van a ayudar a que el entrevistado esté más cómodo, ¿sí? Muy bien. Pero son cosas que, a ver, lo podemos llegar a preguntar algo de todo esto en el momento de la realización de la entrevista en sí. Pero cuanto más de todo esto nosotros llevemos preparado, es tiempo ganado y cosas que nos acercan más al éxito. Hasta acá estamos bien, todo claro, alguna duda, alguna consulta. Yo no sé dónde me quedó el chat acá, pero Muy bien, Andrés. ¿estamos bien? Ah, acá está el chat. En el chat nos quedaron algunos comentarios acerca de qué es una noticia, que vos preguntaste al inicio. Ah, de la noticia, perfecto. Algo que no se sabía. Bueno, sí, está bien, ya estuvimos más o menos charlando de esto. Excelente. Bueno, entonces, a ver por dónde íbamos. Ya hablamos de la preproducción. Otra parte que yo la pongo aparte, pero en realidad es un poco parte de la preproducción también, que tiene que ver con la logística, ¿sí? De la entrevista. Todo esto, para que tengamos en cuenta, puede estar presente o no, dependiendo del tipo de entrevista que vayamos a hacer. Como les decía, si vamos a hablar con el vecino de la tía de Sati, ¿sí? Lo podemos hacer por WhatsApp y no vamos a necesitar hablar de transporte, de cómo grabarlo, porque ya lo tenemos solucionado. Yo voy abriendo como todo el universo de posibilidades, de algunas posibilidades, para que lo podamos ir teniendo en cuenta. Em, el tema del transporte. Yo acá digo, si nuestra entrevista es presencial, al menos uno deberá movilizarse, o capaz que no, porque capaz que voy a entrevistar al director de la casa y está en la oficina de al lado. Bueno, en ese caso no sería un problema. Pero sí tener en cuenta que si yo voy a invitar a alguien de afuera, no siempre por ahí tiene forma de transportarse, capaz que hay que tener en cuenta eh, que alguien lo pase a buscar o pagarle el remis, o mejor me voy yo, bueno, que no sea algo que quede librado al azar. Después está el tema del registro. ¿Cómo guardamos registro del diálogo? Como les decía, si es una entrevista que nosotros usamos para obtener información nada más, para lo que tengamos que hacer, puede ser que el WhatsApp nos sirva, ¿sí? Eh, si estamos por ahí con alguien que tenemos mucha distancia, lo podemos hacer por este medio. Fíjense cómo estamos acortando distancias y compartiendo momentos juntos de tantos lugares diferentes. Tenemos las herramientas digitales que nos simplifican muchas cosas, ¿sí? Para grabar, para conectarnos. Así que usémoslas, que son muy potentes también. Y en el caso de lo presencial, bueno, tener en cuenta cómo lo vamos a grabar, ¿sí? Porque digo, por ejemplo, a mí me pasa, yo tengo un celular que me funciona bien, pero no tiene gran cámara. Entonces yo ya sé que si alguna vez tengo que hacer algo con celular, trato de pedirle a alguien que tenga, por ejemplo, no sé, un iPhone o algún teléfono que se sabe que tiene buena cámara. Y si sé que va a estar por ahí, le digo, che, ¿me lo puedes prestar un ratito que tengo que hacer tal cosa o tal otra? O puedo usar, no sé, alguna cámara del colegio. Bueno,
pero hay que tenerlo previsto esto de antes, porque puede ser que el que tiene el iPhone no esté, o no lo tenga cargado, o lo esté usando. A la cámara también hay que cargarle la batería con tiempo. Digo, fíjense que son todos pequeños detalles, pero que si no lo tenemos en cuenta después se nos puede complicar todo. Em, lo mismo si vamos al formato audiovisual, bueno, tener en cuenta el sonido, las cámaras, la iluminación. em, y después, yo por ahí hablo de todo esto y suena algo a una mega producción súper profesional, no importa, yendo a algo más chiquito. Si voy a grabar con un celular, decir, bueno, a ver más o menos qué plano vamos a usar, que ahí después Nico les podrá explicar un poco mejor por la tarde. Em, y esto de decir, bueno, llevo un cargador, llevo dos por las dudas. Si puedo, llevo otro celular para tener de backup. Estas cuestiones que son muy importantes porque siempre pueden pasar muchas cosas y pasan, créanme que pasan. Em, el tema de la comodidad también, yo digo acá, prever lo necesario y prestar atención a los horarios. Digo, nosotros que estamos trabajando en las casas, nos puede suceder que a veces digamos, no, bueno, hagámoslo el sábado que es más cómodo, porque hay menos actividad. Y a veces capaz que el sábado hay más actividad. O, no sé, o lo hacemos un domingo, bueno, pero hay que tener en cuenta también entonces avisarle al portero para que venga a abrir, eh, ver qué se hizo en ese espacio que yo quería usar antes para ver si va a estar en condiciones o no. Eh, bien, son como varias cosas que se nos van juntando. Hasta acá estamos bien. Podríamos hablar de millones de cosas más de la logística, pero por lo menos para que tengamos acá un panorama. Muy Bueno, bien, Andrés, déjame agregar algo, ¿no? Porque sí, sí, vos, sí. sin saberlo, si bien vos sabías los talleres que hay en este ciclo de formación, no estuviste en todos los talleres. Sin embargo, fíjense los que participaron ya en los talleres de ayer o del martes, cómo todo se va linkeando, ¿no? Digo, porque Andrés nos habla de una entrevista periodística, y nosotros ya tuvimos el taller de filmación y edición con celular, ¿sí? Esta tarde vamos a tener el de foto. Fíjense que la comunicación se termina hilando una cosa con otra, ¿sí? Y eso es lo importante de este ciclo, ¿sí? Y de los que pueden participar de más de un taller, eso es lo que está bueno, ¿sí? Fíjense que cada uno de los profesores que dan los talleres, de alguna manera van mencionando una cosa con la otra, ¿sí? Así que Andrés, muy oportuno esto que estás diciendo, ¿eh? Gracias. No, por favor, sí, sí, es medio imposible decir, bueno, hablemos de un solo tema, salvo que sea, pero súper específico, y creo que yo ni así lo lograría, por lo menos. Siempre me termino yendo un poco. Está todo muy relacionado. Muy bien, bueno, entonces hasta acá ya armamos la previa, ya definimos nuestro objetivo, ya investigamos el tema, elegimos al entrevistado, lo contactamos, lo convocamos, decidimos dónde lo vamos a entrevistar, cómo. Muy bien. Ahora llegamos a la parte del diálogo, que capaz es la parte que se conoce como la entrevista en sí, ¿no? Ok, algunas cosas para tener en cuenta. ¿Ahí se ve bien la presentación? Sí. Eh, algo muy importante es la escucha activa, ¿sí? No estar tan pendiente de qué es lo que está pasando, cuál es la próxima pregunta que voy a hacer, sino estar escuchando al entrevistado por varias cosas. Porque eso nos va a permitir, por ejemplo, hacer una repregunta, ¿sí? Yo pregunto algo puntual y capaz que el entrevistado empieza a dar una vuelta o da por hecho que sabemos nosotros o la audiencia, ¿no? Porque puede ser que nosotros lo sepamos, pero necesitamos que lo aclare para la audiencia. Eh, tener una escucha activa siempre pensando también en el receptor, porque como les digo, puede ser que nosotros entendamos muy bien lo que nos está diciendo, pero la entrevista no es para nosotros, es para el que la va a terminar consumiendo, ¿sí? En este caso que estamos planteando. Después, otra cosa, yo les propongo que utilicen un sumario de temas, ¿sí? Me refiero a un sumario de temas versus tener una lista de preguntas. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? Si yo quiero hablar, por ejemplo, con Nicolás
sobre la comunicación de las casas salesianas en la región sur. Bien, y yo le quiero preguntar cómo hace para estar en contacto con todos, eh, cuáles son las particularidades de cada zona, qué tipos de configuración tienen las casas y los equipos. Bien, yo me puedo anotar esos temas y lo interesante es que la pregunta la vaya formulando en el momento. ¿Por qué? Porque corremos el riesgo, si no, de estar muy atentos a la lista de preguntas y de perder la espontaneidad, ¿sí? Porque, como bien yo puse acá en la parte de arriba de la presentación, esta es la parte del diálogo. Entonces tiene que ser lo más auténtico, fluido y espontáneo posible. Porque según cómo venga ese diálogo, yo formularé la pregunta de una forma, de otra, le puedo hasta hacer un chiste al entrevistado en el medio. Tenemos muchas cosas para manejar que nosotros naturalmente hacemos todo el tiempo, ¿sí? Cuando estamos charlando, no sé, con el verdulero al que le vamos a comprar 1 kilo de tomate, incluso, sin estar hablando de una cuestión de entrevista. Entonces, si yo tengo un guión, una lista de preguntas, voy a estar muy atento a preguntarlo, la pregunta puede sonar leída, ¿sí? Digamos que por muchos lugares no nos cierra. Puede sonar tentador, yo sé que suena muy tentador armarse una lista de preguntas, pero los invito a que hagan esta prueba de armar una lista de temas en vez de preguntas, ¿sí? En la misma línea, algo que a mí me ha resultado muy efectivo para los contenidos que salen publicados es pedirle de entrada al entrevistado, antes de comenzar a grabar, decirle, yo te voy a preguntar, pero necesito que vos me retomes la pregunta. Entonces, esto es, yo te pregunto, le pregunto a Nicolás, te tengo ejemplo porque encima te veo acá primero en el Zoom. Entonces, si yo te pregunto, ¿qué significa para vos formar parte de la Delegación de Comunicación Social? ¿Está bien el nombre? Porque a veces me hago lío. Perfecto, sí. Delegación de Bien. Comunicación Social de la Inspectoría Salesiana de Argentina Sur. Ah, bueno, era más largo, pero la parte que dije estaba bien. Ok. Bueno, entonces, ¿qué puede pasar? Que Nico me diga, a mí me gusta porque esto, lo otro, es un desafío muy grande, bueno, lo que tenga para decir Nico, ¿no? Bien. Ahora, si yo le pido que me retome la pregunta, lo que le estoy pidiendo es que me incluya la pregunta en la respuesta. Entonces, que él me diga, eh, para mí ser parte de la Delegación de Comunicación Social de la Inspectoría, bueno, y no quiero seguir porque le voy a terminar cambiando el cargo, y que ahí agregue su respuesta. Entonces, ¿qué ventaja tenemos con eso? Que yo después voy a tener la respuesta entera, ¿sí? No es que necesito poner la pregunta para que se entienda la respuesta, porque el protagonista es el entrevistado. Y aparte les digo la verdad, jamás nadie se lo toma mal eso, porque le estás dando el protagonismo, ¿sí? Y es algo muy, muy importante eso. Em, Otra parte importante, la confirmación. ¿Qué es la confirmación? Esto que también hacemos naturalmente, cuando estamos hablando con otra persona, uno lo está escuchando, asiente, dice que sí, o agrega un "ujú", como cuando uno se cruza con esa gente que habla mucho, como yo, por ejemplo, y que del otro lado del otro está, "Ujú, claro, sí, ujú, ajá". Bien, esa es la famosa confirmación. ¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando estamos grabando? Que no sea algo exagerado y no pisar al entrevistado. A mí, por ejemplo, que me gusta hablar mucho, a veces me agarra la ansiedad y le quiero completar la frase al otro. Bueno, si estoy hablando informalmente, no hay ningún problema. Ahora, si estoy en una entrevista, estamos yendo sobre la palabra del entrevistado, que es lo que nos interesa. ¿Sí? Muy bien. Otra cosa importante es la síntesis. Y eso también lo relaciono con el tema de evitar las listas de preguntas y usar los sumarios de temas. Em, Más vale hacer preguntas breves, ¿sí? Y no preguntas que puedan incluir la respuesta, por ejemplo. Volviendo al ejemplo de Nicolás. Si yo le hago esa pregunta que le había hecho antes de otra manera, le puedo llegar a preguntar, em,
¿Crees que es un gran desafío y una enorme responsabilidad estar formando parte de la... Y bueno, ¿qué pasa? Por un lado, que él me puede llegar a responder, que ahora que lo enganchamos acá con lo que sigue, que es lo de las preguntas abiertas, me puede llegar a responder sí o no, ¿sí? Entonces necesitamos hacer preguntas abiertas. ¿Qué significa para vos? Va a tener que desarrollar ahí sí o sí. Podrá hacer un desarrollo breve, pero va a tener que desarrollar. No va a poder responder por sí o por no. Y después otra cosa, estamos induciendo una respuesta de esa manera. No hay problema, es una herramienta también. Pero sepamos que es una herramienta y no terminemos induciendo la respuesta porque no era algo que tenía en cuenta. ¿Sí? Eh, les doy un ejemplo de casos en los que nos puede llegar a servir inducir una respuesta, porque puede sonar muy manipulador esto de inducir una respuesta. Pero a veces por ahí, no sé, queremos armar un audiovisual en el que aparezcan testimonios de muchas personas respondiendo una misma pregunta. Entonces, si la pregunta es así, más de este estilo, nos va a ayudar a que todos arranquen diciendo, para mí es un orgullo formar parte de esta casa por tal cosa. Y ahí comenzará el desarrollo. Pero logramos inducir la introducción y nos va a quedar muy prolijito para esa pieza final que querramos armar, que todos tengan un comienzo más o menos similar, incluso nos va a permitir jugar con los cortes. ¿Sí? Bien. Y después algo que está entre el diálogo y la logística, es muy importante la comodidad también. Entonces, desde estar sentados en un lugar cómodo, poder ofrecerle al entrevistado, no sé, un vaso de agua, un mate, un café, ¿sí? Este tipo de cosas que obviamente que si uno está cómodo, se predispone bien al diálogo en general. ¿Hasta acá estamos bien? ¿Alguna duda, consulta? Creo que muy bien, Andrés. Venimos muy bien. Excelente. Continuamos entonces. Después llega el momento de la edición, ¿sí? Eh, yo no solamente por contarles lo que iba a hacer, les conté que me iba a servir un café. Y se fijan acá en la presentación aparece un par de veces el iconito del café. La edición es el momento de decir, bueno, listo, ya lo traje a Messi, le pregunté todo lo que le quería preguntar, y ahora qué hacemos con este material, ¿sí? Porque vamos a tener de todo. Podemos tener preguntas que quedaron mal, o no sé, o preguntaste algo medio extraño y no te entendió, le tuviste que aclarar y entonces recién ahí te empezó a responder. Me habló de temas que no me interesaban. Hay cosas que las quiero guardar para otro día. Bien. Entonces, em, yo acá puse una imagen que es ilustrativa pero muy elegante, ¿no? Esto de las manos pintadas. Bueno, pero hay que ensuciarse un poco las manos acá. Es como que empieza el trabajo más arduo, de alguna forma. Todo el trabajo es arduo de la entrevista, digo, pero esta es la parte en la que uno por ahí piensa que se puede relajar porque ya pasó, pero en realidad no pasó nada todavía. Lo más importante es visualizar, observar la totalidad del material generado. No importa, si yo lo grabé con 3 cámaras, si puedo, miro las 3 cámaras enteras. ¿Sí? Porque nos podemos encontrar con detalles, cosas, un gesto, algo que no había advertido en el momento. Primero miramos todo y después vemos qué empezamos a hacer con eso. Que sería este segundo paso que yo pongo como analizar, pensar la mejor línea en función del objetivo. Bueno, se pueden incluso descartar cosas, como les decía, no hay problema con eso. Y acá aparece un factor que en realidad también ya lo tenemos que tener en cuenta de antes, que es el de la duración. ¿Sí? Como les decía, la duración por 2 lados, por el tiempo que tenemos disponible para la realización de la entrevista en sí y por la duración que querramos que tenga el corte final, la pieza final. ¿Sí? Porque nos puede pasar que tengamos a un entrevistado con todo el tiempo del mundo y todas las ganas de hablar, pero si yo tengo 3 minutos para esa entrevista, lo mejor que podemos hacer es decirle, mirá, esta entrevista va a durar 3 minutos publicada. Así que
por lo menos les digo a mi experiencia, ¿no? Yo siempre hago esto y me funciona muy bien. Decirle, mirá, eh, y acá también sirve ponerle un poquito de pimienta, ¿no? Decirle, mirá, si vos hablas sintético te van a dejar respuestas enteras. Si no, lo va a agarrar el editor, que encima, no sabés, tenemos un editor que hace cualquier cosa. Así que si vos hablás cortito y claro, mejor. Porque si no, vas a terminar diciendo en pantalla lo que quería el editor y no lo que querías decir vos. Y te juro que ahí, hasta el más extenso, empieza a achicar las respuestas. Y ahí ya tenemos mucho trabajo ganado. Bien. Y después de seguir tomando café, con discreción igual, porque tampoco hace bien tanto, pero, pero siempre está ahí a mano, tener en cuenta la publicación. Y es importante saber previamente dónde y cómo se va a publicar. ¿Sí? Les decía, esto nos va a permitir tener en cuenta los tiempos, los formatos, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos de audio, no sé, una cosa es decir, bueno, esta entrevista la quiero mandar por audio de WhatsApp. Bien, no hay mucho problema. Tendremos que tener en cuenta que no hace falta que sea un audio de mucha calidad porque se comprime y si es muy pesado no pasa el audio. Ahora, si lo quiero subir a Spotify tiene ciertas consideraciones técnicas, si lo quiero subir a YouTube tiene otras. Lo bueno es que tenemos todo al alcance de la mano y que yo escribo en Google qué características tiene que tener un audio para Spotify y me van a aparecer todas las recomendaciones, ¿sí? Pero tenerlo en cuenta porque no es todo lo mismo. Bien, y ya estamos entonces sobre el final de esto, que sería ahora sí la publicación. Que como verán, ya hay cosas que la fui adelantando un poco. El tamaño de los archivos, prestar atención a las calidades, peso y características. Volviendo al ejemplo de una entrevista grabada en video. Si yo la quiero pasar por WhatsApp, voy a necesitar que el archivo pese menos de... ¿cuánto estaba pidiendo ahora? Creo que 16 megas. Un tamaño de archivo muy pequeño y muy comprimido, ¿sí? Que no tiene nada que ver, por ejemplo, con la calidad que me admite YouTube, que podemos estar subiendo videos en 4K. Esto también nos redunda en el tema de los tiempos, ¿sí? Tener en cuenta los tiempos de imprenta o de transferencia, digo yo. De imprenta, porque si estamos hablando de material gráfico, bueno, no es que si quiero sacar una nota, un especial una revista especial de Sati. Listo. Quiero que la podamos repartir en la casa el fin de semana. La termino el jueves y el viernes la repartimos. No, porque la imprenta va a tener sus tiempos también. ¿Sí? O bueno, o decidir, no, la imprimimos acá. Ok, bueno, lo hacemos en un formato que pueda ser en A4, las doblamos y las repartimos acá. Perfecto. Pero tenerlo definido de antes, que no nos agarre sobre la marcha este tipo de cuestiones. Si estamos trabajando con video, también tener en cuenta los tiempos de procesamiento y los equipos con los que vamos a trabajar, ¿sí? Cuanto más doméstica es la computadora, más va a tardar y por ahí, no sé, una entrevista por decirle, de media hora, capaz que la computadora queda tirando el render, que es como la pieza final, el video final que sale cuando terminamos de editar todo, capaz que puede estar, no sé, 5 horas. Y son 5 horas aparte que no podés usar la computadora esa para otra cosa. Entonces está bueno tenerlo en cuenta, porque por ahí, no sé, una vez se queda editando hasta tarde y dice, ah, no puedo más, me voy a dormir y lo agarro mañana. Y al otro día tenías 1 hora para editar y después tenés un Zoom ahora a las 10, por ejemplo, como nosotros. Y bueno, no, por ahí más vale meterle un ratito más a la noche, dejar la computadora trabajando mientras me voy a dormir y a la mañana ya sé que tengo el equipo disponible y bueno, y seguiré trabajando desde otro punto. Eh, pero que no nos tomen de sorpresa esas cosas. Otra cosa importante es la revisión. Yo digo hacerlo antes y después. ¿Por qué? Porque tenemos que estar visualizando el material, editando, podemos bajar una vista previa primero, en el formato que sea, ¿no? Gráfico, audio, audiovisual, eh, pero revisar muchas veces, porque créanme que se nos escapan cosas todo el tiempo. Y pedirle a otros también, si trabajamos en equipo, a los otros integrantes del equipo, y si no, a alguien de confianza que tengamos a mano, no sé, a mi esposa, a un amigo,
le pegás una leída, lo mirás, lo escuchás, ¿sí? Pues llega un momento que uno también está tan contaminado en el buen sentido, ¿no? De estar viendo todo el tiempo lo mismo, que por ahí tenés una palabra mal escrita en un título así de grande y no la ves. Y pasa mucho más de lo que uno cree. Otra cosa importante de la publicación es la promoción, ¿sí? ¿Para qué me sirve entrevistar a Lionel Messi si lo voy a subir solamente en mi canal de YouTube y no se lo voy a informar a nadie? Yo quiero que la gente lo vea, ¿sí? Si es algo que hago en la casa, no sé, esto, la entrevista al director que decía antes, bueno, tener en cuenta cómo la vamos a difundir después. Vamos a mandar un mail a toda la comunidad, vamos a subir una historia en las redes sociales y vamos a poner el link ahí. Bueno, tener eso definido y pensar también en preparar piezas específicas para promocionarla, ¿sí? Que puede ser una captura de ese video, un pedacito del audio de la entrevista, un párrafo que nos venda esa nota que está escrita para gráfica y le ponemos el link para leer el artículo completo. Pero que no nos, otra vez, que no nos tome de sorpresa y ya tener todo esto definido al momento de la publicación. ¿Sí? Ok. Bueno, hasta acá tenemos las partes de la entrevista. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Dudas, consultas? Quejas no estamos Yo, recibiendo. yo una consulta. ¿Este Sí, material podemos recibirlo nosotros, tipo, no sé, que es un PowerPoint o algo Sí, por el este estilo? material, como en todos los la presentación talleres, sí. todas las presentaciones que están haciendo los profesores, como en este caso Andrés, se les va a mandar junto con el certificado para el final del curso, ¿sí? Todas Ah, las buenísimo, presentaciones, genial. así que ustedes van a poder contarla para revisarlas, para chequearla viendo el video, etcétera, ¿sí? Así que cuente con ese material. Dale, gracias. De hecho, yo lo armé un poco también pensando en eso, en que después lo puedan tener como un checklist, adaptándolo a cada necesidad y a cada caso, ¿no? Habrá cosas que le sobran, cosas que le falten y cosas que elijan ponerle otro nombre. Bueno, eso es lo más interesante también de la comunicación, creo, que es muy, muy dinámico y adaptable todo. Bien, volvemos entonces acá. Ya hablamos de la definición de entrevista, vimos las partes que la componen. Y ahora quiero que veamos algunos temas más, como por ejemplo esto de las locaciones, ¿sí? ¿Dónde la vamos a hacer la entrevista? Tenemos que tener en cuenta algunos aspectos, como esto del sonido, ¿sí? Si yo quiero publicar la entrevista en audiovisual, eh, puede sonar muy tentador, capaz el poner dos sillas en el medio del patio de la casa, pero hay que ver qué actividad hay ese día, porque capaz que tenemos, no sé, 700 alumnos jugando alrededor y además de poner en peligro los equipos eh, y estar estorbando, ¿no? Pero bueno, supongamos que no estamos estorbando el normal funcionamiento de la casa. Sí vamos a tener mucho ruido inevitablemente. ¿Y qué vamos a decir? No, todos los chicos hoy jueguen en silencio. No, imposible. Incluso les cuento otra más que nos ha pasado grabando en el Pío. Elegimos un lugar silencioso, que por eso elegí la foto de la biblioteca, que a veces vamos a grabar a la biblioteca porque es un lugar bastante tranquilo y silencioso. Pero tenemos que estar mirando el reloj porque suena el timbre. Y el timbre se escucha en todas las casas, entra en todos los micrófonos. Entonces, son cosas que tenemos que tener en cuenta. Em, Les pongo acá también una foto de un auto. De paso aprovecho que me gustan los autos clásicos y puse ahí alguna foto alusiva. Em, si tenemos que grabar algo que sea solamente sonoro, es muy interesante la alternativa de poder hacerlo en un auto. Porque en el auto se cierra herméticamente, tenemos bastante alfombra, ¿sí? Mucho material absorbente, fono absorbente.
Entonces, créanme que se logra muy buena calidad de sonido arriba de un auto. Y es una herramienta que muchas veces tenemos a mano. A mí como locutor me ha salvado muchas veces para grabar cuando estoy en otro lugar. Siempre es una buena alternativa al auto. La iluminación, les digo, si vamos a ir al formato audiovisual, ya que digo, tener en cuenta para optimizar recursos en caso de que se publique. Yo puedo tener un sótano hermoso, por ejemplo, que quiera usar para grabar algo, pero capaz que es demasiado oscuro y voy a tener que traer más iluminación que para, no sé, para una fiesta de 15 años, ¿sí? Si las tengo y la puedo conseguir, buenísimo, pero bueno, tenerlo en cuenta. Entonces, capaz que ahí es mejor ir un sábado a grabar en el medio del patio, sin actividad o con menos actividad, y aprovechar la luz natural, ¿sí? Bueno, y así como hablamos de las luces, también hablar de las sombras, ¿no? Porque por ahí un horario que está bueno, tenemos el sol pleno y se ilumina muy bien, pero decimos, bueno, lo vemos a la mañana y decimos, bueno, vamos a venir ahora acá a la tarde, y a la tarde cambió la luz. Y bueno, después Nico les contará cómo se soluciona eso. Pero por lo menos para tenerlo en cuenta. Yo acá hablo de la fotografía, ¿no? Si pensamos en un formato más de gráfica, digo, podemos llegar a hacer la entrevista, no sé, por correo electrónico y concertar, hacer las fotografías con el entrevistado en otro momento y en otro lugar, ¿sí? No hace falta que lo pensemos como una única jornada o en un solo lugar. Y bueno, y acá me quedó algo colgado que no dice nada. Esto para las locaciones. Muy bien. Y ahora algunas cosas más que les comento. Yo acá digo consideraciones que debemos tener en cuenta cuando se prenda la luz roja. ¿Sí? Empezamos a grabar la entrevista. Tenemos que tener en cuenta un compendio de muchas cosas que ya vinimos charlando. ¿Sí? Hacer que en todo momento el entrevistado esté lo más cómodo que podamos. ¿Sí? ¿Cómo lo logramos esto? Con la escucha activa, con la confirmación, con brindarle las condiciones de comodidad en el lugar. Siguiendo un diálogo que le resulte interesante también al entrevistado. Como les decía, a veces por ahí queremos hablar de un tema en específico, pero vamos a necesitar hablar primero del tema que le interesa al entrevistado. Y esto tenerlo en cuenta y no subestimar ese tema porque se va a dar cuenta el entrevistado también. ¿Sí? Y sobre todo yo creo que hay que disfrutar el momento de la entrevista. Eso es clave y también termina redituando en la calidad del material que después se obtiene. Siempre vamos a encontrar algún aspecto que nos interese. Desde el lugar, la oportunidad, el tema, el entrevistado, ¿sí? Siempre algo nos va a interesar de esa parte. Otra cosa que me resulta sumamente importante que tengamos en cuenta es el tema de los roles, ¿sí? Ustedes me podrán decir, bueno, pero yo acá estoy solo para hacer todo. Bueno, no importa. Tengamos un equipo que sea yo solo o 15 personas, ¿sí? Que me van a ayudar con diferentes cosas. Está bueno que estén definidos los roles. Entonces decir, bueno, después de haber tenido en cuenta todas estas cuestiones que estuvimos charlando, puedo decir, por ejemplo, no sé, hay que preparar el lugar, ¿sí? O pedirle al portero que venga a esa hora para abrirnos el lugar. Tenemos el tema del transporte. Bueno, capaz que lo paso a buscar yo directamente al entrevistado. O no, o lo va a buscar otra persona. O viene solo. Bien, perfecto. ¿Quién va a grabar? ¿O me voy a encargar yo? Bueno, siempre volvemos a lo mismo. Puedo asumir todos los roles yo, pero tenerlo presente, porque son todas las cosas a las que le tenemos que estar prestando atención en la previa y también que nos van a llevar tiempo, sobre todo tiempo, ¿sí? Tener en cuenta, por ejemplo, después cómo va a ser la edición, cómo se va a publicar, ¿sí? Todo esto tiene que ver con los roles también. Puede ser que tengamos un editor nuestro
o que nos lo edite alguien de afuera. Si lo edita alguien de afuera, le tendremos que dar información respecto de lo que estamos buscando con este material, por ejemplo. ¿Sí? Digo, si es un editor de nuestro equipo, ya va a estar más en el tema de por dónde viene la mano. Entonces, puede parecer una pavada, pero esto de los roles es lo que hace que uno después termine más tranquilo, ¿no? Y no decir, estuve corriendo con todo, se me escapaban mil cosas. No, tener una planificación que nos permita llegar a buen puerto desde este lado. Y bueno, y lo que les pongo acá por último, el tema de la práctica, ¿sí? Sin miedo al éxito, siempre una entrevista va a ser mejor que la otra, van a pasar mil cosas en el medio, pero sobre todo cuanto uno más lo vaya practicando y experimentando, van a ir saliendo las mejores experiencias, ¿sí? Porque uno se va soltando, va aprendiendo a escuchar al otro, a manejar los tiempos, a manejar las inflexiones vocales, ¿sí? Son muchos aspectos que se van conjugando al momento de la acción. Bueno, y otra cosa que me faltó mencionarles, esto de lo que debemos considerar cuando se prende la luz roja, es algo que siempre me llamó la atención y me gusta mucho sobre todo cuando hay una cámara, es que al momento de empezar la grabación, todos nos transformamos, todos. Eh, Hay gente que se pone nerviosa, gente que de repente era muy callada y no puede parar de hablar. Gente al revés, que por ahí a mí me ha pasado también. Yo que les digo que me gusta mucho hablar, que hablo mucho, y a veces me han agarrado así medio de imprevisto y te quedas medio en silencio porque si no, no quiero meter la pata, no quiero decir cualquier pavada. Hasta con políticos me ha pasado. Los políticos están algunos muy coacheados para hablar y todo, bueno, pero son una cosa fuera de cámara y otra cosa en cámara. Entonces, tener en cuenta esto de que el otro se transforma. ¿Por qué? Porque también una situación, eh, en cierto modo, de intimidad la entrevista, ¿no? Porque es confiarse al diálogo en el otro. Eh, entonces, genera cosas en los dos que están ahí en ese momento, dos o más, ¿no? Yo hablo de dos en este caso para simplificarlo. Pero tenemos que tener en cuenta eso porque pueden pasar muchas cosas, ¿sí? Bueno, hasta acá mi exposición, pero sobre todo a mí lo que me interesaba era que podamos ir viendo las dudas que ustedes tengan y las aplicaciones concretas de todo esto que estuvimos viendo. Así que los invito a que si quieren hacer preguntas, comentarios, este es el momento para que lo podamos compartir. Andrés, todo lo que Sí. me vienen muchas cosas a la cabeza al escucharte, no solamente por los talleres que ya dimos, sino también por lo que uno conoce de la producción que se hacen en las casas salesianas y también en los grupos, en los sectores, en los movimientos juveniles, ¿sí? Eh, y creo que la entrevista es la gran herramienta para la generación de contenidos, ¿sí? De repente se me ocurre una fiesta patronal, ¿sí? Qué bueno poder entrevistar al párroco o al director de la casa en la fiesta patronal de la casa o del colegio, ¿sí? O imagínense, estoy pensando en voz alta, Andrés, pero son cosas que nos ocurren en las casas salesianas, ¿no? O imagínense que hay confirmaciones. Qué bueno tenerlo ahí 5 minutos y entrevistar al obispo del lugar, por ejemplo, ¿no? Personajes que aparecen por las casas, ¿no? Em, Andrés, vos recién dijiste o diste varias veces el ejemplo de entrevistar al director de la casa, ¿no? ¿Cuántas veces los directores de las casas salesianas podrían dar una palabra sobre un tema? Y no pensemos la entrevista como para publicarlo en el diario de la región,
o para publicarlo en el Boletín Salesiano, por ejemplo, como un medio de la congregación, ¿no? Pero a veces, ¿cómo con el recurso de la entrevista podemos llegar a conseguir elementos, o mejor dicho, testimonios claves para la generación de contenidos para los medios y las redes de las casas, ¿no? No sé, Andrés, a mí me diste muchas ideas, ¿no? De cosas que se pueden hacer. Sí, po- a ver, digo, estamos hablando acá de tantas cosas que por ahí suena que una entrevista tiene que ser algo súper complejo, armado, como vos decís, para el canal regional. Eh, Puede ser ir a la oficina del director o parar 5 minutos en el patio y grabar, no sé, un video en formato vertical para enviar por WhatsApp en el que invite a una reunión de animadores, por ejemplo, en 30 segundos, ¿sí? Em, o que cuente alguna novedad de la casa sobre, no sé, un espacio que se va a inaugurar y que invite a toda la comunidad. Eh, Digo, no hace falta que lo pensemos tan estrictamente en cuanto a lo periodístico de la entrevista, sino que es una herramienta periodística que podemos utilizar para muchas otras cosas que tienen que ver con la comunicación. Sí, Andrés, no, y con esto me callo porque quiero que hablen los otros, ¿no? Pero digo, el recurso de la entrevista, algo muy sencillo, que a lo mejor puede ser algún referente de la Casa Salesiana, un saludo por videomensaje de 1 minuto para el Día del Maestro, para el Día de la Juventud, eh, para el Día de Don Bosco. O sea, fíjense cómo el recurso de la entrevista, que nos explica recién Andrés, fíjense la multivariedad de usos que puede tener. Y no estamos hablando de una entrevista periodística con una persona sentada en un living, todo preparado, con 3 cámaras. Y fíjense que a veces con recursos más sencillos puede ser un gran recurso para transmitir un mensaje. Sí, y pensar también en la variedad de entrevistados para un mismo tema que nos puede enriquecer mucho el material. Digo, retomando estos ejemplos, ¿no? Está bueno que podamos hablar de esto para que sean disparadores también. Digo, tenemos confirmación. Buenísimo, lo tenemos al obispo, le hacemos alguna pregunta. Eh, no hace falta que hablemos del tema del día. Digo, le podemos preguntar algo de la confirmación o no. O podemos aprovechar y decir, bueno, ya que estamos cerca de la fiesta de Don Bosco, le pedimos unas palabras sobre la obra de Don Bosco en nuestra localidad, puede ser. ¿Sí? O bueno, o si queremos hablar del tema de la confirmación, podremos hablar con el obispo, con algunos de los chicos que se confirmaron, con algunos de los familiares que vinieron, que capaz que no conocían la casa y qué sensación les dejó. Eh, y fíjense cómo estamos hablando sobre un mismo tema, pero al ir cambiando el espectro de los entrevistados, vamos a tener también una riqueza más grande en el material con diferentes puntos de vista, porque tenemos al obispo que viene especialmente y ya conoce el lugar y tiene también un protagonismo importante. Los chicos que se prepararon para la confirmación, que son de la casa, que vienen con sus expectativas, los familiares que estuvieron acompañando ese proceso, algunos, otros no, porque vienen solamente más por la invitación, ¿sí? Eh, y todo lo que puede llegar a salir de ahí. Pero bueno, ya con Nicolás hablamos bastante, ahora los queremos escuchar a ustedes un poco. A lo mejor estaría bueno que alguno de ustedes, después de lo que contó Andrés, nos cuente en qué situación imaginarían ustedes el uso de la entrevista. ¿En qué situación de lo que pasa en su casa salesiana, en su grupo, en el batallón, en el oratorio? ¿Cuáles son esas cosas que pasan en donde ustedes creen que podría ser interesante la aplicación del recurso de la entrevista? O al revés, o algún caso que tenga alguna fecha, evento, cuestión que deban comunicar y no sepan cómo podemos usar la entrevista, bueno, le buscamos la vuelta entre todos. Bueno, yo por traer un caso, Zacarías de Monte Grande de Buenos Aires, o sea, como que yo traía como una idea, un sueño medio volado de esos que uno tiene, sobre todo con esta espiritualidad y demás. Eh, Nuestro batallón no funciona en una casa salesiana, sino que funciona en un barrio de Monte Grande, hay una parroquia
de la diócesis. Eh, y bueno, los chicos del barrio como que tienen mucha admiración sobre un artista que es también de ahí de Monte Grande. No es del mismo barrio, pero es como de ahí de Monte Grande. Es un artista que está teniendo como gran reconocimiento, por así decir. Entonces como que siempre yo había flashado como qué bueno sería poder entrevistarlo. Y sobre todo porque los chicos que participan del Bata también están como muy relacionados con el tema de la música y demás, como que pienso que podría ser un testimonio como bastante potente como para compartirlo con ellos y que sea como algo bastante dirigido a ese público, ¿no? A los chicos que participan dentro del grupo. El tema, y me llama mucho la atención, Andrés, y por ahí como abrir la puerta para pensar y para que me ayuden a pensar, en este sentido, cómo convocar a la persona. O sea, cómo de repente captar la atención de un artista que quizás vivió a 10 cuadras de ese mismo barrio, pero hoy está como en otra sintonía por ahí y haciendo no sé cuántos recitales o shows por fin de semana y demás. Entonces, como, nada, me preguntaba eso, más allá de mandar los mensajitos por ahí por Instagram que entre tantos se pierden. Pero bueno, nada, como que estoy en esa fase de como un poco del sueño igual, porque no es una necesidad concreta decir, tengo que entrevistarlo, se viene tal evento, podría hacerlo, sino es como que siempre estuvo ahí dando vueltas el sueño, la idea de... Bueno, Zacarías, está buenísimo lo que comentás. Em, Como les decía antes, pensemos juntos, ¿no? Se me ocurren un par de caminos por los que podríamos ir en ese caso. El camino más formal sería buscar el contacto de quien maneje la prensa de ese artista. Y aún con el contacto de prensa hay un par de bifurcaciones. Una es contar esta historia de, bueno, somos del barrio. Va a depender mucho también del perfil del artista y de la identificación que tenga con su barrio. Hay más de un artista o figura pública, así, que uno podría decir es muy famoso, sí, pero le nombrás su barrio y el tipo se vuelve loco, se transforma, va a lo que sea, eh, se pasa una tarde ahí con los pibes, ¿viste? Bueno, eso Claro, dependerá del artista y de lo que vos lo conozcas, si es un lugar que sirva para entrar. Y si no, y, bueno, y también tenerlo muy presente, ¿no? Porque puede pasar que sea al revés, que sea alguien que no le interesa hablar para nada sobre sus orígenes porque quiere que lo conozcan como que es un artista de Argentina y nada más, ¿no? Estoy inventando. Entonces, ok. bueno, será mejor evitar ese tema, por lo menos como carta de presentación. Y podremos esperar entonces a que esté dando notas porque está presentando un nuevo disco o una serie de shows importantes que va a dar y podremos contactarnos con el prensa y pedir una nota como un medio independiente en todo caso. Y como les decía antes, ¿no? Tendremos que hablar sobre el tema que convoca y podremos meter ahí, bueno, y sabés que nosotros somos de tal barrio y los chicos se sienten muy identificados con vos, les querés dejar un mensaje. Capaz que después usamos esos 2 minutitos de saludo para los chicos nada más, pero es lo que fuimos a buscar nosotros. Ok. Em, esa es una opción que se me ocurre, yendo por el prensa. Y después otra, si vos decís que era de ahí de 10 cuadras, empezar a sondear, porque por ahí hay alguna tía, algún vecino, algún amigo que lo conoce, que nos puede hacer el contacto, que le puede comentar, ¿sí? Y después otra cosa muy importante también es no agotar ninguna instancia. Ser ordenado, pero no agotar ninguna instancia. ¿Qué quiero decir con ser ordenado? Vayamos de una cosa por vez. Definamos qué nos conviene hacer y busquemos primero el contacto del conocido, después el del prensa. Si no escribamos por el Instagram, pero tampoco bombardeemos por todos lados porque puede llegar a ser contraproducente que va a decir, estos locos del batallón, yo no voy porque yo no sé si no me quieren secuestrar, va a decir el tipo. ¿No? Bueno, exageremos un poco, pero para que queden claro. Pero Buenísimo. a mí por lo pronto se me ocurren esos caminos. Buenísimo. Gracias. No, de nada. Bien, acá tenemos en el chat una consulta. A ver. En una comunidad de la parroquia se va a nombrar a Don Sati como el patrono del comunitario, entonces entrevistar al párroco explicando quién es Don Sati y a la referente sobre la importancia de que esto pase. Además, el 9 de octubre la misa principal será en la comunidad del barrio, entonces invitar a la misa con todo esto. Bien,
me gusta esa aplicación de la entrevista, tal cual, como invitación. Y pensando en más cosas, ¿no? Después vean qué usan y qué no, pero digo, podemos también por ahí sumarle testimonios eh, de gente de la comunidad, ¿sí? De diferentes edades incluso. ¿Conoces algo de Satie? Bueno, veremos ahí qué nos responden. Sí, le sumamos más diversidad a esa, a esa invitación. Sí, Andrés, Pero está bueno, sí, es mucho. Sí, permitime decir esto, ¿no? Porque hoy en la familia salesiana, Sati es un personaje que nos convoca. Estamos a días de que sea canonizado el próximo 9 de octubre en Roma, ¿no? Y está buenísimo este ejemplo que nos trae Nora, porque en muchas casas salesianas están trabajando con la figura de Sati, ¿no? Y yo acá vos lo dijiste, Andrés, cómo se valoran las tecnologías, ¿sí? Hoy las tecnologías nos ayudan un montón. Y piensen que, por ejemplo, hasta con un audio de WhatsApp podemos hacer una entrevista. A lo mejor el párroco local dice algo, pero el párroco que estuvo antes, o conozco al padre tal que está trabajando con la causa de canonización, o que va a ir a Roma y que me dio su teléfono, y que desde Roma nos puede mandar un mensaje para que pongamos en la nota. No sé, estoy imaginando, ¿no? Pero fíjense que hoy con el WhatsApp podemos llegar a cualquier lado. Y sería un lindo recurso de repente tener alguno de los sacerdotes que está en Roma que les pueda mandar un testimonio de lo que están viviendo en Roma, ¿no? Y capaz que es algo, como decía Andrés, es algo muy sencillo. Voy a usar esos 2 minutos o esas 2 palabras que nos dijo para esa nota que voy a escribir o para lo que voy a subir al Instagram. Puede ser un video, pedirle, che, te grabás un videíto con la celebración atrás en la Plaza de San Pedro, saludando a la comunidad que vamos, que después a la tarde vamos a celebrar la misa en la parroquia. Estoy imaginando, ¿no? Pero son un montón de cosas que se pueden hacer. sí, y definitivamente vamos a lograr una invitación mucho más atractiva y original que hacer un flyer, que también es muy útil y muy bueno, ¿no? No vamos a demonizar al flyer porque lo usamos, lo usaremos y lo seguiremos usando. Eh, Así que está bueno pensar en estas variedades. Em, Andrés, bueno, sí, de paso, yo te quería hacer una pregunta, a ver, desde tu experiencia, vos que hiciste televisión y sos locutor, ¿no? Y entendemos que tenés muchas entrevistas realizadas, ¿no? Em, ¿qué nos recomendás vos desde tu experiencia cuando tenemos un personaje para entrevistar, que puede ser el animador del batallón, o que puede ser el director de la casa, o que puede ser un docente que tiene mucha experiencia docente, ¿sí? Tenemos ese personaje, ¿no? Pero no tenemos, y queremos hacerlo, lo queremos entrevistar, ¿por qué? Bueno, porque es un personaje interesante, importante, tiene algo para decir y demás. Pero en la casa o en el grupo no tenemos muchas formas de difundirlo, porque todavía no tenemos redes, o porque tenemos una red que no tiene muchos seguidores, o porque no tenemos recursos para hacer algo impreso. Em, ¿Qué consejo nos das vos, Andrés, desde tu experiencia? ¿Qué podríamos hacer para poder hacer entrevistas para poder aprovechar la entrevista, no teniendo muy definido el espacio donde publicarlo? bueno, en ese caso habría que grabar todo con la mejor calidad que se pueda. Digamos, pensar en lo de máxima. Si después voy a usar un pedacito de un audio para mandar por WhatsApp, no hay problema, pero si lo voy a querer mandar al canal regional, porque justo conseguí un contacto de un amigo que me lo pasa en un programa, por ejemplo, bueno, sé que voy a necesitar ciertos requisitos técnicos, que puede ser grabado con un celular, tampoco se crean que es gran cosa, pero bueno, pero por lo menos poner el celular en algún trípode
a ver, qué sé yo. Yo, por ejemplo, acá les muestro que tengo a mano un trípode para agarrar el celular. Es un piecito con un soporte acá. Pero si no, puede llegar a ser, no sé, armar una torre de libros y que el celular nos quede puesto de una forma tal que no se mueva. Es mucho más utilizar el ingenio que tener todos los recursos. Eh, pero buscar eso, si no sabemos a dónde va a ir, tratar de llevar la calidad del material lo más hacia arriba que se pueda, porque más vale que sobre calidad y no que nos quede algo que después no podamos utilizar porque no es buena la calidad, no es suficiente. ¿Sí? Pues yo puedo tener una entrevista muy buena con Messi, volviendo al extremo de un famoso, pero si se escucha mal y Messi estaba a contraluz y entonces se ve solamente una sombra, y mucho no va a servir. Tiene que decir algo demasiado revelador para que alguien me lo quiera publicar de esa manera. Así que eso, ir siempre al máximo de calidad que se pueda y, y también importante utilizar backups. Backups en cuanto a la grabación, me refiero, si puedo grabar con dos teléfonos, aunque sea, no sé, con el mío, que yo sé que no tiene una gran calidad, bueno, pero lo tengo de segundo, porque a veces los archivos se pierden, se rompen, entonces siempre nos va a servir tener un backup. Y después, bueno, en cuanto a la técnica, hay cosas hay truquitos que podemos utilizar, incluso que ya son difundidos, ¿no? No voy a decir nada muy, muy secreto, pero digo, ustedes habrán visto muchas veces a los youtubers que los ven hablando así, y no es que están mandando un WhatsApp, es que están usando un celular para filmarse y otro para tomar el sonido. Porque si yo tengo que poner un celular acá a esta altura para tomar este plano, ya me va a tomar mucho ruido ambiente. Entonces puedo usar la imagen del video de un celular y el otro para tomar el audio. ¿Sí? O usar los auriculares, como los auriculares comunes, los que vienen con el celular, que tienen por lo menos un micrófono que es un poco más direccional, o sea, no toma tanto el ambiente como el celular directamente. Igualmente esto, mi recomendación es que hagan las pruebas técnicas. O sea, no importa, grabar un pedacito en casa, con un amigo, una charla, porque a veces descubrimos que, uy, sí, lo que me dijo Andrés de los auriculares está buenísimo, pero justo los auriculares que tengo yo tienen un micrófono que se escucha horrible, o me senté arriba y no me di cuenta y se rompió el micrófono, que pasa mucho. Eh, e ir buscando las mejores configuraciones con lo que tenemos a mano. No hace falta tener el mejor micrófono y la mejor cámara. eh, Saber hacer rendir lo que tenemos a mano. No sé si te respondí Gracias, o me Andrés. fui mucho del No, tema. no, clarísimo, clarísimo. El tema es ese, ¿no? Cómo aprovechar el recurso de la entrevista low cost, a bajo costo. Claro, sí, 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 sí. Andrés, a ver, acá nos están levantando la mano. Son de Comodoro, ¿no, chicos? Hola, ¿qué tal? Sí, acá estamos, ¿nos escuchan bien? Muy bien, del Domingo Perfecto. Sabio de Comodoro, ¿no? Hola, ¿qué tal? Sí, estamos acá amontonaditos, súper entusiastas escuchándolos. Yo soy Inés, referente de comunicación de la casa, y acá estamos con un grupo de chicos, y bueno, los dejo con ellos que les comenten un poquito más. Adelante, chicos, los escuchamos. Estamos haciendo un curso que es para lo de la radio de la escuela que salió hace poco y la inauguración se lleva a cabo el 14 y queríamos preguntar qué tips o qué cosas nos recomendarían para ir empezando. O entrevistas, temas, ideas, algo. Bueno, primero lo que les recomiendo es que no anulen ninguna idea de entrada. Anoten todas las ideas que se les ocurran. Porque una vez se dice, no, pero esto es una pavada y minimiza algún tema que, a ver, capaz que a veces no se termina usando ese tema, pero te dispara otra cosa que después te termina sirviendo. Así que no desestimen ninguna posibilidad. Em, y después, bueno, dejarse llevar también por lo emocional, ¿no? Me refiero a no nos vayamos tanto a lo periodístico, sino
si es la inauguración de algo nuevo, bueno, a trabajar sobre las expectativas que hay, lo que la comunidad espera, poder pensar eh, esto de las expectativas, pero a diferentes niveles, ¿no? Porque uno será, no sé, el que está esperando porque sabe algo de operación técnica y va a ser el operador de la radio, otro que le gusta hablar como a mí, que va a querer estar al aire, y otro que dice, no, a mí me encanta escuchar la radio y me muero de ganas de escuchar la radio de nuestra casa. Y esas tres personas van a tener expectativas eh, que están comunicadas en cuanto al hecho, pero cada uno desde su punto de vista y nos van a aportar diferentes contenidos interesantes, ¿sí? Andrés, déjame agregar algo, ¿no? Porque los chicos ahora dentro de muy poquito van a inaugurar la radio, ¿no? Y la casa Domingo Sabio de Comodoro es una casa muy grande. Entonces, a lo mejor una buena idea sea, se sienta el equipo, hoja en blanco, ¿cuáles son los sectores que tiene la casa salesiana? ¿Sí? De los sectores que tiene la casa, ¿quiénes son los referentes que podrían decir algo interesante para presentar, por ejemplo, el grupo juvenil de la casa, la escuela de formación profesional, la escuela secundaria? Eso por un lado, ¿no? Después, piensen también fuera de la escuela, cuáles son los elementos y los acontecimientos y los lugares referentes de la ciudad. Por ejemplo, para preguntar, bueno, supongamos que tenemos cerca de la escuela una salita de primeros auxilios. Bueno, ese es un buen lugar para ir a buscar un testimonio, ¿sí? Y hablar con el enfermero o el médico de la sala que nos explique la importancia del cuidado de la salud en estos tiempos, ¿no? O sea, primero dentro de la casa, después saliendo de la casa. Y después piensen algo, ¿no? Ustedes dijeron que el 14 de octubre va a ser la inauguración, ¿no? Bueno, piensen en la inauguración, ¿quién va a participar de la inauguración? Porque a lo mejor ahí tienen personas importantes que les pueden hacer una entrevista en la radio. Entonces, bueno, si va a participar, no sé, alguna autoridad municipal del lugar, bueno, podemos entrevistarla. Si va a participar alguno de los colaboradores y bienhechores que hizo que la radio funcione, bueno, podemos entrevistarlo. Entonces, como les dijo Andrés, no desechen ninguna idea. Y vayan pensando así estratégicamente, ¿no? Adentro de la casa, alrededor de la casa, más afuera de la casa, qué va a pasar en la inauguración. Me parece que ahí van a encontrar un montón de gente para entrevistar y de esa manera van a tener contenidos que pueden ser útiles para la radio de la Casa Salesiana. Incluso esto que menciona Nico de entrevistar, bueno, podemos pensar en entrevistas en vivo, ya que estamos inaugurando la radio, pensar en entrevistas grabadas también, porque por ahí un funcionario siempre está con los tiempos muy acotados y es más difícil configurar para que se siente en el piso de la radio, pero lo podemos entrevistar a un costadito con un celular nada más y ya nos va a servir para tener el audio y poder manejarlo y ponerlo al aire cuando nosotros querramos. Y otra cosa muy interesante es esto que retomando lo que decía Nicolás recién, de hablar, por ejemplo, con la salita de primeros auxilios. Digo, ustedes van a inaugurar una radio. Una radio es un medio de comunicación, una estación de radio súper potente y con una función de servicio muy grande también en las comunidades, sobre todo en las localidades más pequeñas. Digo más pequeñas comparándonos con el monstruo que somos en Buenos Aires, que acá tenemos muchas emisoras, por ejemplo, pero hay tantas emisoras y tanta gente y tantos contenidos que se termina perdiendo un poco se termina diluyendo. Pero yo lo que sí veo es que en otras localidades del país tienen mucho más peso y más relevancia los mensajes que se dan a través de los medios locales. Entonces me parece que es algo muy interesante que pueden explotar y que no se queden solamente con la mirada hacia adentro de la casa, ¿sí? No sé si están ahí conectados los chicos o... Bien. Me parece que se les cayó la conexión. Volvimos, Ahí están, ahí volvimos. están, ahí están. Ah, está, y volvieron. No Ahí sé hasta dónde estamos. escucharon. Justo cuando diste el pie para comenzar, ahí se nos quedó. Acá estaban los chicos diciendo no. Ah, bueno, no hay problema. Ahí les repito. Les decía que
están inaugurando una emisora de radio que es un elemento muy importante en las comunidades, sobre todo más pequeñas. Yo comparaba con la mega ciudad que es Buenos Aires, que hay muchísimos medios, muchísimas personas y un poco se diluye todo en el anonimato a la vez. Pero yo veo que en las localidades, en otras localidades del país, tienen un peso mucho más fuerte los mensajes de los medios locales y que aprovechen también esa potencia para abrirse a la comunidad y no quedarse solamente con esta visión sesgada de somos la casa perdón, la radio de la casa y hablamos desde la casa para la casa, sino tener muy en cuenta toda la potencial audiencia que van a tener. Es una carta de presentación muy interesante para la casa y para, bueno, muchas actividades que se pueden ir realizando a través de ese medio y que ya muchas se deben haber imaginado y otras se les van a ir ocurriendo y van a estar buenísimas. Bueno, muchas gracias por todos los consejos y los tips que nos dieron. Por ahí, si tenemos la oportunidad, les vamos a compartir lo que vamos haciendo. Así que bueno, gracias. No, de nada, sí, por favor, que me da mucha curiosidad. Sí, compartan todo. Piensen Qué linda que experiencia. en uno de los talleres que se dio ayer, ¿sí? El mensaje que se nos daba es que lo que no se publica no existe. Entonces sepan eso, ¿no? No solamente por lo que va a difundir la radio, que lo que no se carga por la radio, y para mucha gente no va a existir. Y también por este acontecimiento que es muy importante, la inauguración de una radio en la Casa Salesiana. Es muy importante. Así que no lo dejen de compartir, ¿eh? Gracias. Acá los chicos, te cuento una diferencia, decían, no, se cortó el número de Messi, querían el número de Messi. No lo tengo, ¿eh? Ah, Lo tenemos que conseguir entre todos. ¿Cuántos somos acá conectados? 34. Y bueno, tenemos que hacer un poco de fuerza de conseguirlo. Muy bien. bueno, muchísimas gracias. No, de nada, por favor. Cualquier cosa que necesiten, estamos en contacto. Ahora después les paso a mis contactos para lo que necesiten. Bueno, chicos, chicas, ¿algún otro caso que quieran comentar, consultar, poner en común? Yo quiero compartir que Sí, Dani. desde mi lugar, yo trabajo en la Casa del Niño Don Bosco, de la localidad de Don Bosco, justamente. Nosotros vamos a cumplir 25 años, bueno, en realidad ya cumplimos 25 años, el 1 de abril, pero lo vamos a festejar ahora el 21 de octubre. Entonces pensábamos que como algo especial, hacer como un recorrido en el tiempo, y surgió la idea de hacer un cortometraje con toda la gente que pasó en esos últimos 25 años, y justamente la herramienta principal era esto, el de la entrevista con el otro. Así que me vino a mí como anillo al dedo justamente para poder realizar este proyectito, y nada, después también lo vamos a compartir por todas las redes para que se vea el laburo, y que nada, toda la historia y toda la vida que pasó por ahí, quería compartirlo un poco. Buenísimo, así que te espera unos 20 días de trabajo arduo. Bien, lindo desafío que tienen por delante. Perdón, estaba pensando, también aplicable a esto que nos mencionaba Dani, ¿no? Me quedé pensando en lo que hablábamos recién con los chicos de Comodoro, el tema de convocar a otros medios también, ¿sí? Porque si bien estamos inaugurando una radio, seguramente otros medios locales estarán interesados en cubrir el nacimiento de una emisora que no sé si ustedes toman conciencia de que realmente es algo súper grosso. Digo, no solo a nivel casa, que es importantísimo, sino para la comunidad en sí. El nacimiento de un medio de comunicación es un hito muy importante. Entonces, se puede pensar en convocar, no sé, a otras radios, a otras emisoras, diarios, canales. Sobre todo invitar a todo el mundo y bueno, después se verá quiénes llegan. Eso me enseñó Nicolás, por lo menos. Andrés, esto que estás diciendo es muy bueno, ¿sí?
Chicos, en esa hoja en blanco que yo les decía, justamente piensen cuáles son las radios, los portales, el canal que ven los vecinos de Comodoro. E invítenlos, ¿sí? Total, con invitar uno no pierde nada. Los invitan. A lo mejor les interesan y participan. Eso es muy bueno, ¿sí? Es una muy buena estrategia. Gracias, Andrés. Muy buen dato ese. Gracias a ambos y bueno, y con esto ya algo importante a destacar, que esto no es una inauguración, sino que esto es una reinauguración, porque esta casa contó hace mucho tiempo atrás con una radio, que bueno, es una radio y un estudio de grabación de televisión. Y nosotros estamos haciendo la reapertura. Entonces también nos queda mucho trabajo de investigación en cuanto a quién era este padre mercante, ¿sí? Que un hombre misterioso, pero gracias al trabajo que estamos haciendo con la universidad estamos logrando recuperar muchas de sus cintas, así que bueno, también nos queda un trabajo de investigación por detrás. Así que bueno, eso nada más para comentarles. Gracias. Más interesante aún todavía. No es que están comenzando de cero, sino que ya tienen toda una historia previa. Me encanta, me encanta. No les digo que voy el 14 para allá porque es el cumpleaños de mi hija. Pero bueno, Venimos estaré yo atento a cantando lo que nos envíen después. Vení con la hija y todos le cantamos feliz cumpleaños. Claro, sí, bueno, va a haber que convencerla a ella. Yo escuchando a los chicos ahí, creo que yo los entrevistaría a ellos en la inauguración, la reinauguración, como que, los haría también protagonistas y los entrevistaría también. Desde ya, sí, sí. Está bueno lo que dice Nancy, porque a veces lo que tenemos más a la vista es lo que obviamos, ¿sí? Entonces está bueno que, tal cual, que los que vayan a estar al aire puedan contar sus expectativas, sus deseos, que se presenten en comunidad, porque como les digo también, no se queden con esa visión sesgada de la casa de decir, ah, no, ya saben quiénes son los que vamos a estar ahí con la radio. Sí, los de la casa, pero la radio sale al aire y uno nunca sabe dónde lo están escuchando. Créanme que yo estando al aire en radio, que yo digo, no me está escuchando nadie acá, y después te llega un mensaje, te enterás, te dicen, no, pues te escuché una vez en tal lado, y vos decís, yo pensaba que no me escuchaba nadie. Y siempre hay alguien que te está escuchando. Eh, es una de las cosas de la magia de la radio, sin duda. Bueno, ¿qué más Bueno, nos quieren Andrés, mira, comentar? Sí. yo te quería agradecer profundamente por el taller de esta mañana. La verdad que fue muy útil. La entrevista periodística es una gran herramienta para la generación de contenidos y muchas veces en las casas salesianas lo que necesitamos son ideas para generar contenidos, ¿no? Así que yo te quiero agradecer mucho por el trabajo que hiciste hoy con nosotros esta mañana, ¿sí? Y quiero decir algo, ¿no? Este ciclo de formación son cursos gratuitos, ¿sí? ¿Y por qué los cursos pueden ser gratuitos? Porque tanto Andrés como los otros chicos y chicas que están capacitando toda esta semana, es un trabajo que están haciendo ad honorem, ¿sí? Y eso quiero destacarlo, porque es muy importante que hoy nosotros podamos tener estas instancias de formación de manera gratuita. Así que por eso, más agradecido todavía, Andrés, de corazón. Bueno, no, de nada, como te decía al comienzo, gracias también a ustedes por convocarme y por permitirme formar parte de esto, que ya les digo, yo bueno, vengo a contarles un poco de este tema hoy que nos convoca, pero la verdad que el valor de poder compartir este rato con ustedes está buenísimo, vamos aprendiendo entre todos y se van generando estas cosas propias de cada momento que la verdad están muy buenas. Y bueno, como les dije antes, les quiero dejar sí,
unos contactos, ¿sí? Si me permite, Nico. Sí, sí, no, claro, adelante. Buenísimo, Andrés. Así que ahí les dejo. Igualmente, Gracias por habernos acompañado. Sí, igualmente, Andrés, no, le recuerdo a todos los participantes que esta presentación que vos hiciste se la vamos a mandar por mail con el certificado de participación de la UNISAL. Así que ahí mismo cuando sí, llegue sí, por sí. mail, esto es una placa, los contactos de Andrés están en la última placa de la presentación, así que es una buena forma también para agendarse la presentación, ¿sí? Correcto. Así que bueno, ahí les dejé mi Instagram por si les gustan las redes sociales. Y para lo que necesiten, mi mail y el número de WhatsApp, ¿sí? Yo les contesto a todos, a lo sumo ténganme paciencia porque a veces hay días que son una locura, pero y bueno, y si ven que no les contesté, insistan porque por ahí me quedó el mensaje ahí medio traspapelado, pero lo que necesiten, lo que sea, compartir una idea, un punto de vista, eh, por favor, va a ser un gusto poder compartir con ustedes. Bueno, muchas gracias Andrés y muchas gracias a cada uno de ustedes por sumarse esta mañana. El ciclo de formación continúa esta tarde y los 2 talleres de mañana, así que los que quieran y ya están inscriptos, los esperamos, ¿sí? Así que bueno, deseo que tengan una muy buena jornada y nos estamos viendo. Un fuerte abrazo. Gracias. Gracias a ustedes, nos vemos. Gracias. Chao, gracias. Chao, buen día para todos. Chao, buen día. Chao, Gracias. gracias. Chao, que tengan un buen día. Chao, muchas Gracias. gracias.